¿Quiénes lucharon en la batalla de Maratón? Los griegos y los persas. ¿Cuál de estos 4 hechos históricos es el más antiguo? El nacimiento de Confucio, ya que ocurrió en el año 551 a.C. ¿Quién fue el primer ser humano en poner un pie sobre la luna? Neil Armstrong. ¿Cuál fue el rey espartano que se enfrentó al persa Jerjes en la batalla de las Termópilas? Leónidas. ¿Cuál científico propuso la teoría de la selección natural? Charles Darwin. ¿Cuál de estos filósofos fue tutor de Alejandro Magno? Aristóteles. ¿En qué ciudad se fundó la ONU? En San Francisco. ¿Quién fue el primer emperador romano? César Augusto. ¿En qué siglo sucedió la Revolución Francesa? En el siglo XVIII. ¿En qué país nació Adolf Hitler? En Austria, en una pequeña aldea cerca de la frontera con Alemania. Los samuráis eran unos guerreros de origen chino. Falso, los samuráis eran una élite militar japonesa, incluso llegaron a gobernar el país durante cientos de años. ¿Por dónde se cree que cruzaron por primera vez los humanos desde Asia hasta América? Por el estrecho de Bering. El primer ser vivo terrestre en orbitar la Tierra fue un... Laika fue una perra espacial soviética que en el año 1957 se convirtió en el primer ser vivo terrestre en orbitar la Tierra. ¿Durante cuáles siglos se desarrolló el romanticismo? Entre el siglo XVIII y el siglo XIX. La Estatua de la Libertad fue un regalo del pueblo francés al pueblo estadounidense. Verdadero. En el año 1886, el pueblo francés le regala esta estatua a los Estados Unidos para conmemorar el centenario de la Declaración de Independencia. El Tratado de Versalles fue firmado luego de... la Primera Guerra Mundial. ¿En qué año se publicó la WWW? En el año 1991. ¿Quién pronunció el famoso discurso I Have a Dream en el año 1963? Martin Luther King. ¿De qué país es la asociación Madres de Plaza de Mayo? De Argentina.
¿Dónde se inventó la rueda? En Mesopotamia. ¿En qué año ganó el Premio Nobel de la Paz la activista pakistaní Malala? En el 2014 a la edad de 17 años, convirtiéndose así en la persona más joven en recibir un premio Nobel. ¿Cuál famoso rey de Macedonia fundó la ciudad egipcia de Alejandría? Alejandro Magno. ¿En qué año azotó al mundo la gripe española? En 1918. ¿Cuándo acabó la Segunda Guerra Mundial? En el año 1945. ¿Quién es el personaje del cuadro? El militar francés Napoleón Bonaparte. ¿En cuál periodo histórico se produjeron las cruzadas? En la Edad Media. ¿Cuándo se inauguró oficialmente el Canal de Panamá? En 1914. ¿Qué fue la Gran Depresión? Una gran crisis financiera mundial que se prolongó durante la década de 1930. ¿Cuál fue el sistema político que predominó en Europa Occidental durante la Edad Media? El feudalismo. ¿Quién era conocida como la doncella de Orleans? Juana de Arco. ¿Quiénes descubrieron el elemento químico radio? Marie Curie y su esposo Pierre Curie. ¿En qué periodo de la historia tuvo lugar la Guerra de los 100 años? En la Edad Media. ¿Dónde se inventó la pólvora? En China, aproximadamente en el siglo IX de nuestra era. Alejandro Magno llegó a ser faraón de Egipto. Verdadero. En el año 332 a.C., Alejandro Magno fue proclamado faraón de Egipto. ¿Cuál de estos dioses pertenece a la mitología egipcia? Según la mitología egipcia, Osiris fue el dios que inventó la agricultura y la religión. ¿Cuál de estas no es una de las 7 maravillas del mundo antiguo? El Coliseo de Roma. ¿Cuál de estas batallas tuvo lugar en la Segunda Guerra Mundial? La Batalla de Normandía. ¿Qué civilización construyó Machu Picchu? Los incas. ¿Cuál compositor es responsable del Lago de los Cisnes y el Cascanueces?
El ruso Tchaikovsky. ¿Cuál es el nombre de este monumento y dónde se encuentra? Stonehenge, y está ubicado en el Reino Unido. ¿Cuál de estas ciudades de la antigua Grecia es reconocida como la cuna de la democracia? Atenas. ¿En qué año se produjo el accidente nuclear de Chernóbil? En 1986. Cleopatra fue una reina de Egipto. ¿Cuál fue el primer mamífero clonado de la historia? La oveja Dolly fue el primer mamífero clonado de la historia. Este hito se llevó a cabo en 1996. ¿Quién descubrió la penicilina? El británico Alexander Fleming. ¿Quiénes fueron los protagonistas de la Guerra Fría? Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Cuál de estos acontecimientos históricos es el más antiguo? Las guerras médicas, ya que ocurrieron entre el 490 y el 449 a.C. ¿Quién fue el principal impulsor de la Reforma Protestante? El teólogo Martín Lutero. ¿De qué país fue presidente Nelson Mandela? De Sudáfrica. ¿Cuál de estos dioses no forma parte de la mitología nórdica? Zeus no pertenece a la mitología nórdica, sino a la griega. ¿Dónde se llevaron a cabo los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna? En la ciudad de Atenas en el año 1896.